man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil, however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in repeal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past. El mundo del César. Neville, conferencia, 23 de octubre de 1967. Habéis venido a este mundo solo para terminar la obra de aquel que te envió. ¿Y quién es Él? El Padre. El que me ve, ve al que me envió. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. El que me ve, ve al Padre, porque yo y el Padre somos uno. Al concebir el pensamiento en el principio, Dios tuvo que tener un agente para expresarlo. Todo en este mundo necesita del hombre para expresarse, y les digo, Dios es el hombre. En el principio Dios hizo al hombre a su imagen. Varón, hembra los hizo, y llamó el nombre de ellos hombre. Léalo cuidadosamente en el capítulo 5 del Génesis. Creando al hombre para expresarse, Dios viene al mundo para expresar y terminar lo que concibió en un principio. Concebir un estado y conocerlo requiere un hombre para expresarlo. Dios se envió a sí mismo desde lo más profundo de su propio ser a este mundo para cumplir el estado. Se nos dice en el capítulo 22 del libro de Lucas: es necesario que la Escritura se cumpla en mí. Así que nosotros debemos estar en los negocios de nuestro Padre experimentando todo lo que se dice de Jesucristo en las Escrituras. El nacimiento milagroso será tuyo, el descubrimiento de la paternidad, la subida al cielo y la venida del Espíritu Santo sobre vosotros en forma corporal de una paloma. Entonces, como el salmista, dirás: tú me has librado del mundo de la muerte. Porque sabrás por experiencia que todo el volumen del libro se trata de ti. En este nivel puedes ser rico si ese es tu deseo, pero recuerda que la historia de Jesús es una asunción persistente. Puedes persistir en la suposición de que eres rico. Tengo muchos amigos en este país que son muy, muy ricos, pero yo diría que el 99% de ellos son miserables. Pero todos te dirán lo mismo. Pienso en uno en particular ahora. Ella tiene una fortuna en diamantes. La tienda Tiffany, que vende diamantes con un margen de ganancia de 300 a 400%, le ofreció $100,000 por una sola pieza. Cuando cena junto a nosotros en la ciudad de Nueva York, lleva un broche, un anillo y un colgante por valor de $500,000. Ruth nació siendo una niña muy pobre y, deseando riqueza, asumió persistentemente que estaba casada con alguien de gran riqueza. Ella no tenía dinero. Su único reclamo de estatus social era que era descendiente de los Adams que estuvieron en la Casa Blanca. Él, en cambio, salió de una línea de sinvergüenzas. Su bisabuelo fue obispo en Nueva York, por lo tanto, tenía buenos consejos sobre su descendencia y cómo protegerla. Ruth se casó y vivió en el infierno durante 20 y tantos años, dándole 3 hijos. Ahora bien entrada en los 70, su único deseo es casarse con más riqueza y tener más diamantes. Eso está bien. La historia de Jesús es una completa e invariable persistencia en la suposición de que eres lo que quieres ser. Si no has experimentado la riqueza y eso es lo que quieres, asume persistentemente: yo soy rico. Si no has experimentado la fama, asume que eres famoso. Pero llegará el día, dice el Señor, cuando enviare hambre sobre vosotros. No será hambre de pan ni sed de agua,
sino de oír mi palabra. Si esa hambre no te ha llegado, entonces toma la misma historia de Jesús y cumple todos tus deseos. Cuando estoy en Nueva York, mi amigo viene a todas las reuniones. Ella es una persona encantadora, pero es brutalmente honesta con sus deseos. Quiere más y más diamantes, más esmeraldas, más piezas de museo. Confesó que no tenía hambre de saber nada de David, pero quiere más y más dinero para dejar a sus 2 hijos. Quiere más y más ilusiones mundanas, pero tengo la esperanza de que el hambre les haya llegado a ustedes que están aquí, no por más y más pan y agua, sino por oír la palabra de Dios con entendimiento. ¿Quieres ser rico? Esa es la historia de Jesús, que es una suposición persistente en la convicción de que soy rico, porque a menos que creas que yo soy rico, mueres en tus pecados y continúas reclamando soy pobre. ¿Quieres ser conocido? Luego asume persistentemente yo soy conocido. ¿Quieres estar saludable? Yo estoy sano. Independientemente de lo que quieras ser, debes declarar que ya lo eres y persistir en esa suposición. Una asunción es un acto de fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Tu mente racional puede negar la riqueza, tus sentidos también lo niegan, pero si tienes fe, te atreverás a asumir la riqueza, convirtiéndote así en el hombre que quieres ser. Tal vez esta noche prefieras seguir adorando a un Cristo Jesús que está afuera. Tal vez prefieras continuar caminando con las ovejas del mundo y no ser el pastor. Pero te gustaría alimentarte de pastos verdes junto a aguas tranquilas, en lugar de escalar las empinadas colinas de la duda y el miedo como lo hace la mayoría de la gente. Tú puedes, si asumes persistentemente, yo estoy bien alimentado, yo soy querido, yo soy conocido y todo es como yo quiero que sea. Pero recuerda, para atraer todas estas cosas a la existencia, debe haber una suposición persistente. Esa es la historia de Jesús. La palabra de Dios no regresará hasta que haya ejecutado y cumplido los intentos de su mente, que es que te conviertas en Dios. En los últimos días lo entenderás claramente. El propósito de Dios es darse a sí mismo al hombre, y Él no retrocederá hasta que haya ejecutado y logrado los propósitos de su mente. Entonces, en los últimos días, Él envía hambre a tu corazón, no de pan, una casa más grande o joyas, sino de escuchar la palabra de Dios. Cuando esta hambre te posea, nada te satisfará más que la experiencia de Dios. Y si el propósito de Dios es darse a sí mismo como Él mismo, cuando experimentas su palabra, tú eres Dios. Vine al mundo completamente olvidando el ser que soy. Tenía que hacerlo. Cuando conocí a mi amigo Abdullah por primera vez en 1931, entré en una habitación donde estaba hablando y cuando el discurso estaba a punto de terminar, se me acercó. Extendió la mano y dijo, Neville, tienes 6 meses de retraso. Yo nunca antes había visto al hombre, así que dije, ¿tengo 6 meses de retraso? ¿Cómo es que me conoces? Y él respondió, los hermanos me dijeron que venías y llegas 6 meses tarde. Llegué tarde porque el que me habló de Abdullah era un sacerdote católico. Le tenía mucho aprecio, pero pensaba que era casi un imbécil. Su padre, un contrabandista en los días de la prohibición, le dejó $2 millones que procedió a perder en Wall Street el primer año. Lo único maravilloso que hizo fue tomar los últimos $15,000 y dárselos a una organización católica para cuidar a su madre el resto de sus días terrenales. Entonces, sin respetar su juicio, cuando me habló de Abdullah, pospuse ir a escucharlo hasta que un día no pude encontrar ninguna excusa. Cuando Ab me llamó por mi nombre, le dije, no te conozco. Y él respondió, oh, sí me conoces, pero lo has olvidado. Estábamos juntos en China hace miles de años, pero tú prometiste olvidarlo por completo para desempeñar el papel que debes desempeñar hoy. Ustedes que están aquí hoy tienen hambre de la palabra de Dios, tienen sed de la palabra de Dios.
Podrías estar en casa esta noche viendo la televisión y no te costaría nada, pero has sacrificado tu tiempo y tu dinero para estar aquí a causa de tu hambre. He sido enviado para decirte no solo que te convertirás en Dios cuando su palabra se cumpla en ti, sino cómo amortiguar los golpes en este mundo de la razón deleitándote con su ley. Su ley es simplemente una suposición persistente en la afirmación: yo soy lo que quiero ser. No juzgues a quien no tenga hambre de la palabra de Dios, sino que dile cómo llegar a ser lo que quiere ser. Dile que la historia de Jesús es una perpetua, persistente suposición en lo que quieres ser, que Cristo en él es el poder de Dios y su imaginación es ese poder y sabiduría. Dile que la imaginación sabe cómo hacer realidad su suposición, pero que debe persistir. Ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a persistir en la suposición de que eres lo que quieres ser? ¿O te vas a ir a casa esta noche diciendo, esa fue una pequeña charla agradable que dio Neville, pero después de todo, él tiene millones de dólares en el banco y yo no tengo nada? Si piensas eso, eres desobediente, porque por ese pensamiento tienes falta de fe en yo soy Él. Ese es el pecado fundamental del universo. Solo hay dos pecados registrados en las Escrituras que ofenden a Dios. Uno es, a menos que creáis que yo soy Él, moriréis en vuestros pecados. Y el otro es comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pregúntale a nuestros generales esta noche si sería bueno dejar de bombardear Vietnam y te dirán que no. Cruza el océano y pregúntales a los vietnamitas y te dirán que sí. Entonces, ¿qué es bueno y qué es malo? No le estoy preguntando a nadie más que a ti. ¿Qué sería bueno para ti? Dime, porque al final todo conflicto se resolverá solo, porque el mundo simplemente está reflejando el ser que estás asumiendo que eres. Un día estarás tan saturado de riqueza, tan saturado de poder en el mundo del César, que le darás la espalda a todo e irás en busca de la palabra de Dios. Recuerdo cuando tenía tanta riqueza. No tenía una casa, sino muchas, cada una con personal completo desde secretarias hasta jardineros. Esa fue una vida de pura decadencia. Recuerdo salir de allí y no volver. Si alguna vez encontraron el cuerpo, no lo sé, pero sí sé que me alejé deliberadamente. Luego, hace unos 10 años, en uno de mis viajes en espíritu, volví al mundo y lo vi tal como era antes. Por extraño que parezca, todos me reconocieron y me recibieron con los brazos abiertos, pero me quedé solo un momento y luego regresé aquí trayendo conmigo su vívido recuerdo. Entonces, yo sí creo que uno debe saturarse completamente con las cosas del César antes de que tengamos hambre de la palabra de Dios. Estoy convencido de que estás aquí por tu hambre. Sé que tienes obligaciones con la sociedad, debes pagar las deudas del César, por lo que quieres más dinero, pero tu hambre es mayor por el oír la palabra de Dios que por las cosas del César. Es por eso que estás aquí y eres bendecido por ello. Man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil, however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in repeal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past.
Capítulo 4. Mente subjetiva y objetiva. Hasta este momento ha sido necesario establecer las bases de la ciencia a través de la declaración de principios generales altamente abstractos que hemos alcanzado a través de puro razonamiento metafísico. Ahora pasamos a la consideración de ciertas leyes naturales que han sido establecidas después de una gran serie de experimentos y observaciones. Su significado completo se volverá más claro cuando veamos su aplicación a los principios generales que han ocupado hasta este momento nuestra atención. Los fenómenos de la hipnosis son ahora totalmente reconocidos como hechos científicamente establecidos y cuestionar su credibilidad sería totalmente superfluo. Dos grandes escuelas de medicina se han fundado sobre estos hechos, y en algunos países se ha vuelto materia de discusión legislativa especial. La pregunta ante nosotros hoy en día no es acerca de la credibilidad de los hechos, sino de las deducciones y conclusiones apropiadas que podamos extraer de ellos. La apreciación correcta de estas conclusiones es una de las ayudas más valiosas que pueda hacer el científico mental, ya que confirma las conclusiones puramente de razonamiento a priori por un orden de instancias experimentales que coloca la verdad de éstas más allá de la duda. La gran verdad que la ciencia del hipnotismo ha traído a la luz es la naturaleza dual de la mente humana. Ha existido mucho conflicto entre diversos escritores acerca de que si esta dualidad es el resultado de la presencia de dos mentes separadas en un hombre, o es la acción de la misma mente empleándose de diferentes funciones. Esta es una de esas distinciones sin una diferencia clara que afectan enormemente el camino de la verdad. Una persona necesita su individualidad para ser verdaderamente un ser humano, así que el resultado neto es el mismo, ya sea que concibamos sus diferentes modos de acción mental como si provinieran de mentes separadas, por decirlo así, en el hilo de su individualidad única y cada una adaptada a un uso en particular, o como funciones distintas de la misma mente. En cualquier caso estamos lidiando con una individualidad y como quiera que imaginemos la mecánica de este funcionamiento mental, es meramente cuestión de cuál será la imagen que nos revele su acción más claramente. Por lo tanto, por conveniencia del tema, hablaré en estas lecciones de esta acción dual como si procediera de dos mentes, una externa y una interna. La interna la llamaremos la mente subjetiva y la externa la mente objetiva, ya que estos son los nombres reconocidos más frecuentemente dentro de la literatura que trata estos temas. Una larga serie de experimentos cuidadosos realizados por observadores de reconocida reputación mundial ha establecido diferencias contundentes entre la mente subjetiva y la mente objetiva, que podríamos enunciarlas de la siguiente manera. La mente subjetiva solo puede razonar deductivamente y no inductivamente, mientras que la mente objetiva lo puede hacer de las dos formas. El razonamiento deductivo es el silogismo puro que demuestra por qué una tercera proposición debe resultar necesariamente si asumimos las otras dos, aunque no nos ayuda a determinar si las dos declaraciones iniciales son verdaderas o no. La esfera del razonamiento inductivo es determinar la verdad por medio de conclusiones basadas en la observación de una serie de diversos hechos. La relación entre los dos modos de razonar consiste en observar primero un suficiente número de ejemplos para llegar inductivamente a la conclusión de que cierto principio es aplicable en general. Después, entrar al proceso deductivo asumiendo la verdad de este principio y determinar el resultado a seguir en un caso determinado, según la hipótesis de su verdad. El razonamiento deductivo procede de asumir la veracidad de cierta hipótesis o suposiciones con las que se expresa el silogismo,
no se interesa en la veracidad o falsedad de dichas suposiciones, sino solo con la cuestión que surgirá si suponemos su veracidad. El razonamiento inductivo es el proceso a través del cual comparamos entre sí un número de instancias separadas hasta ver el factor común que les dio su razón de ser. La inducción surge al comparar distintos hechos y la deducción al aplicar principios universales. Por lo tanto, la mente subjetiva únicamente sigue el método deductivo. Múltiples experimentos practicados en personas dentro del estado hipnótico han demostrado que la mente subjetiva es incapaz de seleccionar y comparar, lo que es indispensable para el proceso inductivo, pero acepta cualquier sugerencia, no importa qué tan falsa sea. Pero habiendo aceptado la sugestión, deduce las conclusiones en forma estrictamente lógica y opera cualquier sugestión hasta la mínima fracción de aquellos resultados que le corresponden. Como consecuencia de esto, se deduce que la mente subjetiva está completamente bajo el mando de la mente objetiva. Con suma fidelidad, ella reproduce y elabora cualquier cosa que la mente objetiva imprime en ella hasta sus últimas consecuencias. Los hechos del hipnotismo demuestran que las ideas pueden ser impresas en la mente subjetiva por la mente objetiva de otro, así como también por la suya propia. Esto es un punto muy importante, ya que todos los fenómenos de sanación dependen de esta obediencia a la sugestión del pensamiento de otro, ya sea presente o ausente, de telepatía o algo parecido. Bajo el control del practicante del hipnotismo, la personalidad del sujeto se modifica de momento. Él cree ser cualquier cosa que el hipnotista le dice que es. Es un nadador nadando en las olas del mar, un ave volando en el aire, un soldado en los tumultos de batalla, un indio rastreando a su víctima. Mientras esté bajo la influencia del hipnotista, actúa aquello que se le sugiere con gran exactitud. Pero los experimentos de hipnotismo van más allá de esto y demuestran la existencia en la mente subjetiva de poderes mayores que trascienden cualquier poder ejercido por la mente objetiva por medio de los sentidos físicos. Poderes tales como la habilidad de leer el pensamiento, transferencia de pensamientos, clarividencia y otros parecidos, los cuales se manifiestan frecuentemente cuando el paciente se encuentra bajo el estado de hipnosis. Tenemos prueba experiencial de la existencia en nosotros de facultades trascendentes, las cuales en pleno desarrollo y control concientizado nos podrían poner perfectamente en una nueva esfera de la vida. Pero debe de ser entendido que el control debe ser nuestro y no ejercido por ninguna otra inteligencia externa, ya sea de esta u otra dimensión. Pero tal vez el hecho más importante que los experimentos hipnóticos han demostrado, que la mente subconsciente es la constructora del cuerpo, la entidad subjetiva en el paciente es capaz de diagnosticar el carácter de la enfermedad que padece y de señalar remedios, indicando un conocimiento psicológico que puede exceder aquel del médico más entrenado, y también de entender las correspondencias entre las condiciones de la enfermedad de los órganos del cuerpo y los remedios materiales que apoyan el alivio. Y desde aquí, solo estamos a un paso de esas numerosas instancias en donde se dispensa completamente del uso de remedios materiales y trabaja en sí directamente en el organismo, para que la restauración completa de la salud se dé como resultado de las sugestiones de salud perfecta hechas por el hipnotizador al paciente mientras permanecía en estado hipnótico. Estos son hechos completamente establecidos completamente en cientos de experimentos conducidos por una variedad de investigadores en diferentes partes del mundo. De ellos podemos extraer dos inferencias de importancia mayor. Una es que la mente subjetiva es absolutamente impersonal y la otra que es la constructora del cuerpo. O en otras palabras, es el poder creativo en el individuo.
Que la mente subjetiva es impersonal en sí misma se demuestra por su disponibilidad de asumir cualquier personalidad que el hipnotista escoge imprimir sobre ella. La deducción inevitable es que la personalidad que se proyecta bajo hipnosis en la mente del sujeto hipnotizado proviene de la asociación de su propia mente objetiva con la del hipnotista. Cualquiera que sea la personalidad que la mente objetiva imprima sobre ella, será la personalidad sobre la que ésta actúe y asuma, y ya que es la constructora del cuerpo, construirá un cuerpo en correspondencia con la personalidad impresa sobre ella. Estas dos leyes de la mente subconsciente forman los cimientos del axioma que establece que nuestro cuerpo representa el cúmulo de nuestras creencias. Si nuestra creencia firme es que nuestro cuerpo está sujeto a todo tipo de influencias fuera de nuestro control y que un síntoma u otro son influencias incontrolables que operan sobre nosotros, entonces esta es la creencia impresa en la mente subconsciente que por la ley de su propia naturaleza la acepta sin discusión y procede a diseñar condiciones físicas que correspondan a esta creencia. De nuevo, si nuestra creencia firme es que ciertos remedios físicos son los únicos medios de sanación, entonces encontramos en esta creencia los cimientos de toda medicina. No hay nada irrazonable en la teoría de la medicina. Ella está estrictamente en correspondencia lógica con la medida del conocimiento de aquellos que se apoyan en ella y que pueden asimilarla, y actúa perfectamente de acuerdo con su creencia de que en un gran número de casos la medicina hará bien, pero de que falla en muchos otros casos. Por esto, para aquellos que aún no han alcanzado una percepción más profunda de las leyes de la naturaleza, el agente sanador de la medicina es una ayuda de sumo valor para aliviar cualquier enfermedad. El error a combatir no es la creencia de que la medicina es capaz de hacer el bien por sí sola, sino el error de que no existe un modo más sutil o mejor. Entonces, siguiendo el mismo principio, si entendemos que la mente subconsciente es la constructora del cuerpo y que el cuerpo no está sujeto a influencia alguna, exceptuando a aquellas influencias que alcanzan su mente subconsciente, entonces lo que debemos hacer es imprimir esto sobre la mente subconsciente y pensar habitualmente acerca de ella como la fuente de vida perpetua que está renovando continuamente el cuerpo, construyendo a través de material sano y fuerte y en la independencia más completa de cualquier tipo de influencia, excepto de aquellas que deseamos imprimir sobre nuestra mente subconsciente por nuestro propio pensamiento. Cuando hayamos comprendido completamente estas consideraciones, veremos que es tan fácil exteriorizar condiciones sanas del cuerpo como lo contrario. Prácticamente, el proceso equivale a una creencia en nuestro propio poder de vida, y ya que esta creencia, de ser domiciliada dentro de nosotros, necesariamente producirá un cuerpo sano correspondiente, no debemos escatimar cualquier esfuerzo alguno que nos convenza que existen bases suficientes y razonables que la sostienen. El sostenimiento de una base sólida a esta convicción es el propósito de la ciencia mental. Man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in repeal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past.
El vino de la eternidad. La imaginación humana y la imaginación divina son una y la misma. No son dos. Tu imaginación humana tiene el poder de volver tu agua de vida en el vino de la eternidad. Esto lo harás cuando eleves tu imaginación fuera de los bordes de la limitación. Porque cuando la imaginación es verdaderamente libre, puede lograr milagros. La Biblia llama a la imaginación el Salvador del hombre e identifica a este maravilloso benefactor como Cristo. Cuando Cristo es despertado y nace en ti, tu imaginación humana se vuelve visión divina. Llamada Cristo, tu imaginación individual es la mediadora entre el Padre de toda vida y el mundo externo llamado hombre. Habiendo imaginado riqueza, es la imaginación humana la que camina sobre el agua de la vida y niega la evidencia de los sentidos clamando, yo soy rico. Su persistencia media entre Dios y el hombre. Todo personaje de las Escrituras vive en la mente. Cuando lees la Biblia, vuélvete al ser y pregunta, ¿en qué estado estaría si estuviese haciendo esto? Cuando leas la historia de Moisés, clama que tú eres él. Asume el estado de fe cuando leas sobre Abraham. Tú eres José, el soñador, y Tomás, el dudoso. Y estás destinado a ser Jesucristo, el despierto, imaginación elevada. La piel es la cosa más externa que el hombre puede vestir. Cuando lees de alguien que viste pelo de camello o cuero, estás leyendo de alguien cuya mente está atada a lo externo. Su filosofía de vida es externa y dependiente enteramente de otros. En el 5º capítulo de Marcos, se cuenta la historia de un hombre inocente que, estando desnudo, vivía entre los muertos y se cortaba a sí mismo con las piedras. Cuando la imaginación despierta pasó por allí, el hombre inocente lloró, «No me expulses». Y cuando preguntó su nombre, él respondió, «Mi nombre es Legión, porque somos muchos». Un ser no individualizado en un sentido espiritual es inocente porque no sabe lo que está haciendo. Él es Legión porque tiene innumerables yos en él. Yo estoy enfermo, yo estoy pobre, yo estoy cansado, yo soy débil y soy maltratado, por nombrar algunos. Viviendo entre la muerte y durmiendo el sueño de la muerte. Su entendimiento literal de la vida y su causa son piedras que cortan. Pero el hombre espiritual tiene una historia personal autodeterminada, un ser predeterminado. En el reino del espíritu, él se convierte en lo que desea. Cuando la conciencia se vuelve hacia adentro, el espíritu despierta a su verdadera identidad. Entonces, expulsando toda creencia en cualquier causa externa, estás vestido en su mente correcta y sentado a los pies de aquel que las expulsa. Milagro es solo el nombre dado por aquellos que no tienen fe en los trabajos de la fe. Se cuenta la historia de un hombre llamado Jairo, cuya hija se creyó estaba muerta, pero la imaginación despierta ignoró el pensamiento y dijo, «No tengas miedo, solo cree». Llegando a la casa, él preguntó, «¿Por qué lloras? La niña no está muerta, sino dormida». Entonces tocó a la niña y dijo, «Yo te digo, levántate». Inmediatamente ella se levantó y caminó. Entonces Jesús se volvió a sus parientes y dijo, «Denle algo de comer». Todo estado, todo deseo, toda idea es tu hijo. Mirando tu deseo, te parece que está muerto, a ti el hombre natural. Pero tu yo espiritual sabe que el deseo no está muerto, sino dormido, esperando a ser tocado para su resurrección. Con tu deseo, oh hijo, revivido dentro de ti a través del poder del toque, debe ser alimentado para darle nacimiento.
Esto lo haces dándole tu atención. Ahora volvamos al capítulo 5 del libro de Juan, donde habla de la piscina de Betesda y sus 5 pórticos. Se cuenta la historia de un hombre enfermo que espera el movimiento del agua hecho por el ángel, creyendo que cualquiera que entre al agua primero, después del movimiento, será sanado. Después de preguntarle si quería ser sanado, la imaginación despierta dijo: «Levántate, toma tu camilla y camina». Y en ese momento el hombre fue sanado, y tomando su camilla, se fue. La palabra Betesda significa casa de la misericordia. Y la piscina de la que se habla aquí es la conciencia que debe ser revuelta por un ángel, un mensajero de Dios. Cualquier idea que entretengas es ese ángel, perturbando tu conciencia. A la piscina se entra por una mera asunción, y revuelta mientras tú te bañas en ella. Yo soy está siempre en primera persona, en el presente. Nadie puede ponerte en la piscina por afirmación. Aunque aparentemente impotente, descansas en los 5 pórticos, o sentidos, cuando aceptas su evidencia y te niegas a cambiar tu conciencia. Nadie puede ayudarte. ¿Qué otro puede estar primero en la piscina que el ser que es tu propio yo? Sabiendo quién eres, elévate en la asunción de que tu deseo está satisfecho, sanado, y lo estará. En el 17º capítulo, Juan se regocija diciendo: «He terminado el trabajo que me encomendaste. Padre, glorifícame en tu propio ser con la gloria que tienes antes de que el mundo fuera. Los he mantenido en tu nombre, el cual me has dado, y nada está perdido más que el hijo de la perdición. Para su motivo, me consagro para que ellos puedan ser consagrados también en la verdad, porque yo moro en ellos y ellos en mí, y somos uno». El trabajo que te diste a ti mismo es despertar de este sueño de la vida. Habiendo asumido las limitaciones de la carne, despertarás a tu verdadera identidad y te volverás tu propia gloria, cuando el tú externo se vuelva pasivo y el tú interno dinámico. Ahora, el hijo de la perdición es la creencia en pérdida. Sabiendo que todas las cosas existen en la imaginación humana, nada puede perderse. Cuando realizas esta verdad, no volverás a creer en la pérdida, habiendo cumplido las Escrituras. La cosa más difícil de entender es que no hay nada fuera del ser. Creyendo que otros necesitan cambiar, trabajo en ellos, pensando que el mundo sería mucho mejor si ellos fueran diferentes. Entonces despierto y me santifico a mí mismo, y en el hecho, ellos son santificados. Porque yo moro en ellos y ellos moran en mí, y somos uno. No hay nadie a quien cambiar más que al ser. Cuando controles tus pensamientos y permitas que solo aquellos que son conformes a tu ideal fluyan en ti, tu mundo va a reformarse a sí mismo en armonía con ellos. Recuerda, no puedes estar consciente de una culpa o grandeza en otro sin que esa culpa o grandeza no esté presente en ti. Remueve la culpa de tu propio yo. Ubica la grandeza allí y mira tu mundo cambiar y reflejar tu cambio en la conciencia. En el capítulo 16 de Matías, los discípulos fueron cuestionados: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: algunos dicen que Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o uno de los profetas. Entonces preguntaron: ¿pero quién dices tú que yo soy? Y Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el tiempo presente puedes estar preocupado por lo que otros piensen de ti, pero cuando has despertado a tu verdadera divinidad, no te importará lo que otros piensen. Sabrás por experiencia que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Carne y sangre no te revelará esto,
pero tu Padre que está en los cielos lo hará. Con este conocimiento se te han dado las llaves del reino, y lo que sea que ates en la tierra será atado en el cielo, y cualquier cosa que pierdas en la tierra será perdida en el cielo. Habiendo encontrado la respuesta a la pregunta de siempre, ¿quién soy?, ningún hombre puede quitarte este conocimiento. Esta sabiduría viene desde adentro. Abandónate completamente a una experiencia psicológica. Si te vuelves uno con un estado en tu imaginación, te elevarás a él en la carne. Siendo verdad esto, el tuyo es un viaje de la inocencia a la imaginación, a la experiencia. Ya eres la persona que deseas ser. Clámalo, y mañana demostrarás serlo. Por tus frutos serás reconocido. Si hoy tu vida no es lo que quisieras que sea, deja de culpar a alguien. Solo sigue trabajando en el cambio de tu sentimiento del yo y mantente en tu estado deseado. Persiste, 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 porque en el momento de no reacción, las circunstancias cambian. Nos elevamos por una energía que otros llaman esfuerzo, porque toma energía actuar y reaccionar. Durante todo el día recuerda tu objetivo identificándote constantemente a ti mismo con él. Deja que tus reacciones fluyan de tu objetivo. Pide por mayor y más profundo entendimiento de aquello que ahora crees entender. Confío en cada uno que tiene el objetivo de ser más grande. No te limites a ti mismo por algún libro. Deja de creer que algún hombre puede escribir un libro que es la verdad final. Comienza a acabar. Nadie puede crecer sin antes haberse quedado pequeño. Una actitud diferente es la solución a todo problema. Por tu nueva dirección, actitud, escapas de aquello que te ha envuelto. No hay nadie a quien cambiar más que el ser. Así que comienza cambiándote a ti mismo hoy. Lucas habló de ti cuando hizo esta sentencia. Cuando sus ojos fueron abiertos, ellos lo reconocieron y él se desvaneció de su vista. Cuando tu yo es despertado, encontrarás que aquello que habías estado buscando y la creencia en un poder externo al ser desaparecerá. En el poema de Francis Thompson, El sabueso del cielo, dice como: escapé de él, bajo las noches y bajo los días. Escapé de él, bajo los arcos de los años. Escapé de él, bajo los caminos laberínticos de mi propia mente. Solo para descubrir al final que él era mi propio ser. Los ojos de los hombres están ciegos, tras haber sido perseguidos constantemente por el sabueso del cielo. Él no puede creer en la no historicidad de la Biblia, pero continúa aferrándose a sus pequeñas creencias, aun cuando no sabe qué hacer con ellas. La gente no busca la verdad, buscan solo apoyos para sus opiniones de ella. Pero yo te digo, no creas que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino una espada. He venido a poner al hombre contra su pared, y a una hija contra su madre, y a una hijastra contra su madrastra, porque los enemigos del hombre son aquellos de su propia casa. Cuando la verdad viene, coloca al hombre en guerra consigo mismo, porque descubre que no puede seguir consintiendo lo que hasta ahora creyó. Comienza ahora y escucha tranquilamente las palabras que quieres oír. Por una nueva dirección, internamente, puedes cambiar el curso de tu vida y liberarte a ti mismo de las prisiones de tu mente. Puedes verte a ti mismo mejor mirando a la cara de otro, pero no puedes juzgar a quien no ha despertado del sueño de la vida. Viviendo en su psicológico mundo animal, él reacciona mecánicamente y automáticamente, justo como una máquina.
El hombre debe buscar en la memoria, buscar y destruir las causas del mal por muy lejos que estén. Ir al pasado y reproducir una escena del pasado en su imaginación como él quisiera que hubiese sucedido la primera vez, a esto le llamo revisión. Y la revisión da como resultado la revocación. Cambiar nuestras vidas significa cambiar el pasado. Las causas del presente mal son las escenas no revisadas del pasado. La creación está terminada. Yo soy el principio y el fin, y no hay nada que ha de existir que no haya sido y existe ya. Eclesiastés 3:15. Blake vio todas las posibles situaciones humanas como estados ya hechos. Él vio cada aspecto, cada plan y drama elaborados, como simples posibilidades mientras no estemos en ellos, pero como abrumadoras realidades cuando estamos en ellos. Él describe estos estados como las esculturas de los pasillos de Los. Distingue, por tanto, entre los estados y los individuos en esos estados. Los estados cambian, pero las identidades individuales nunca cambian ni cesan. La imaginación no es un estado. Dijo Blake, es la existencia humana misma. El afecto o el amor se convierten en un estado cuando son divididos de la imaginación. ¿Qué tan importante es recordar esto? Es casi imposible de decir. Pero el momento en que el individuo se da cuenta de esto por primera vez, es el momento más trascendental de su vida. Y ser alentado a sentir esto, es la forma de aliento más elevada que se puede dar. Esta verdad es común para todos los hombres, pero la conciencia de ella, y aún más la autoconciencia de ella, es otro tema. El día que me di cuenta de esta gran verdad, que todo mi mundo es una manifestación de la actividad mental, la cual sucede dentro de mí, y que las condiciones y circunstancias de mi vida solo reflejan el estado de conciencia con el que estoy fusionado, es el más trascendental de mi vida. Pero la experiencia que me llevó a esta certeza es tan alejada de la existencia común, que por mucho tiempo he dudado en contarla, porque mi razón se negaba a admitir las conclusiones a las que la experiencia me llevó. Sin embargo, esta experiencia me reveló que yo soy supremo dentro del círculo de mi propio estado de conciencia, y que el estado con el que estoy identificado es lo que determina lo que experimento. Por lo tanto, debe ser compartida con todos, porque saber esto es ser liberado de la tiranía más grande del mundo, la creencia en una segunda causa. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Bienaventurados son aquellos cuya imaginación ha sido tan purgada de las creencias en segundas causas, que saben que la imaginación es todo y todo es la imaginación. Un día silenciosamente me deslicé desde mi departamento en Nueva York a un remoto campo de antaño. Mientras entraba en el comedor de una gran posada, me volví completamente consciente. Sabía que mi cuerpo físico estaba inmovilizado en mi cama en Nueva York. Aún así, yo estaba aquí tan despierto y tan consciente como nunca antes. Intuitivamente sabía que si podía detener la actividad de mi mente, todo lo que estaba delante de mí se congelaría. Tan pronto como tuve ese pensamiento, sentí que me poseía las ganas de intentarlo. Sentí mi cabeza se tensaba y luego se espesaba a una quietud. Mi atención se concentró en un enfoque claro como el cristal, y la mesera que caminaba ya no caminó. Y miré por la ventana y las hojas que caían dejaron de caer, y la familia de 4 que estaban comiendo ya no comían,
y ellos que levantaban la comida ya no la levantaban. Luego mi atención se relajó, el espesor se aflojó, y de repente todo siguió su curso. Las hojas cayeron, la mesera caminó y la familia comió. Luego entendí la visión de Blake de las esculturas de los pasillos de los. Yo los envié a ustedes a cegar lo que no han trabajado. Juan 4:38. El mundo de la creación está terminado, y su original está dentro de nosotros. Lo vimos antes de expresarlo, y desde entonces hemos estado tratando de recordarlo y activar secciones de él. Hay infinitas vistas de él. Nuestra tarea es encontrar la vista correcta y mediante una determinada dirección de nuestra atención, hacerlo pasar en secuencia ante nuestro ojo interno. Si ensamblamos la secuencia correcta y la experimentamos en la imaginación hasta que tenga el tono de realidad, entonces conscientemente creamos las circunstancias. Esta secuencia interna es la actividad de la imaginación que debe ser dirigida conscientemente. Nosotros, por una serie de transformaciones mentales, nos hacemos conscientes de proporciones cada vez mayores de aquello que ya existe, y al igualar nuestra actividad mental a esa parte de la creación que deseamos experimentar, la activamos, la resucitamos y le damos vida. Esta experiencia mía no solo muestra el mundo como una manifestación de la actividad mental del observador individual, sino además revela nuestro curso de tiempo como saltos de la atención entre momentos eternos. Un abismo infinito separa cualquiera de nuestros dos momentos. Nosotros, por el movimiento de nuestra atención, le damos vida a las esculturas de los pasillos de los. Piensa en el mundo como conteniendo un número infinito de estados de conciencia desde los cuales se puede observar. Piensa en estos estados como habitaciones o mansiones en la casa de Dios, y como las habitaciones de cualquier casa están fijas en relación una con otra. Pero piensa en ti mismo, el verdadero ser, el tú imaginativo, como el ocupante vivo y en movimiento de la casa de Dios. Cada habitación contiene algunas de las esculturas de los, con infinitos tramas y dramas y situaciones ya resueltas, pero no activadas. Ellos son activados tan pronto como la imaginación humana entra y se fusiona con ellos. Cada uno representa cierta actividad mental y emocional. Para entrar en un estado, el hombre debe dar consentimiento a las ideas y sentimientos que lo representan. Estos estados representan un número infinito de posibles transformaciones mentales que el hombre puede experimentar. Para moverse hacia otro estado o mansión, se requiere un cambio de creencias. Todo lo que podrías desear ya está presente y solo espera ser igualado por tus creencias. Pero debes ser igualado, porque esa es la condición necesaria por la cual solamente pueden ser activados y materializados. Igualar las creencias de un estado es el buscar que encuentra, el golpear al cual se le abre, el pedir que recibe. Entra y posee la tierra. En el momento en que el hombre iguala las creencias de cualquier estado, se fusiona con él. Y de esta unión resulta la activación y proyección de sus tramas, planes, dramas y situaciones. Se convierte en el hogar del individuo desde el cual él observa el mundo. Es su taller, y si es observador, verá la realidad externa moldeándose a sí misma bajo el modelo de su imaginación. Es por este propósito de entrenarnos en hacer imágenes que fuimos hechos sujetos a las limitaciones de los sentidos y vestidos en cuerpos de carne. Es el despertar de la imaginación, el retorno de su Hijo, que nuestro Padre espera. La creación fue sujeta a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó. Tras la victoria del Hijo,
El retorno del pródigo nos asegura que la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción y la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Fuimos sometidos a esta experiencia biológica porque nadie puede saber de la imaginación si no es sometido a las vanidades y limitaciones de la carne, quien no ha tomado su parte de la filiación y se ha ido pródigo, quien no ha experimentado y probado esta copa de experiencia. Y la confusión continuará hasta que el hombre despierte y una visión de la vida fundamentalmente imaginativa haya sido restablecida y reconocida como básica. A mí se me concedió esta gracia, anunciar las infinitas riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Efesios 3:8. Ten en cuenta que Cristo en ti es tu imaginación. Así como la apariencia de nuestro mundo es determinada por el estado particular con el que estamos fusionados, también podemos determinar nuestro destino como individuos al fusionar nuestra imaginación con los ideales que deseamos realizar. En la distinción entre nuestros estados de conciencia depende la distinción entre las circunstancias y condiciones de nuestras vidas. El hombre, que es libre para elegir su estado, a menudo clama ser salvado del estado de su elección. Ese día clamarán por causa de su rey, a quien escogieron para ustedes, pero el Señor no les responderá en ese día. No obstante, el pueblo rehusó la voz de Samuel y dijeron, no, pero tendremos un rey sobre nosotros. Elige sabiamente el estado al que servirás. Todos los estados están sin vida hasta que la imaginación se fusiona con ellos. Todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues la luz es lo que hace todo visible. Efesios 5:13. Y ustedes son la luz del mundo. Mateo 5:14. Por la cual aquellas ideas que les has dado consentimiento se materializan. Aférrate a tu ideal. Nada puede quitártelo, sino tu imaginación. No pienses en tu ideal, piensa desde él. Solo los ideales desde los cuales piensas son los que alguna vez se realizan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4. Y la boca de Dios es la mente del hombre. Conviértete en un bebedor y comedor de los ideales que deseas realizar. Ten un objetivo fijo y definido, o tu mente divagará, y divagando comerá cada sugerencia negativa. Si vives bien mentalmente, todo lo demás estará bien. Mediante un cambio de dieta mental, tú puedes alterar el curso de los eventos observados, pero a menos que haya un cambio en la dieta mental, tu historia personal permanecerá igual. Tú iluminas u obscureces tu vida por las ideas a las que les das consentimiento. Nada es más importante para ti que las ideas de las cuales te alimentas. Y te alimentas de las ideas de las cuales piensas. Si ves que el mundo no cambia, es una señal segura de que estás fallando a la fidelidad de la nueva dieta mental, la cual ignoras para poder condenar a tu entorno. Necesitas una actitud nueva y sostenida. Puede ser cualquier cosa que deseas, si haces que la concepción sea habitual, ya que cualquier idea que excluya a todas las demás del campo de la atención, las ejecuta en acción. Las ideas y los estados de ánimo a los que constantemente regresas definen el estado con el que estás fusionado. Por lo tanto, entrénate a ti mismo para ocupar más frecuentemente el sentimiento del deseo cumplido. Esto es magia creativa. Es la manera en que se trabaja hacia la fusión con el estado deseado. Si tú asumieras el sentimiento del deseo cumplido más frecuentemente, serías el amo de tu destino, pero desafortunadamente, tú dejas fuera tu asunción la mayor parte del tiempo.
Practica haciendo real para ti mismo el sentimiento del deseo cumplido. Después de haber asumido el sentimiento del deseo cumplido, no cierres la experiencia como cerrarías un libro, sino llévala contigo como un fragante olor. En lugar de ser completamente olvidado, deja que permanezca en la atmósfera, comunicando su influencia automáticamente a tus acciones y reacciones. Un estado de ánimo, repetido con frecuencia, gana un impulso que es difícil de romper o controlar. Así que ten cuidado con los sentimientos que mantienes. Los estados de ánimo habituales revelan el estado con el que estás fusionado. Siempre es posible pasar de pensar en el final que deseas realizar a pensar desde el final. El punto crucial es pensar desde el final, porque pensar desde significa unificación o fusión con la idea, mientras que pensar en el final siempre hay un sujeto y un objeto, el individuo que piensa y la cosa pensada. Debes imaginarte a ti mismo en el estado del deseo cumplido, en tu amor por ese estado, y al hacerlo vives y piensas desde él, ya no más en él. Tú pasas de pensar en a pensar desde, al centrar tu imaginación en el sentimiento del deseo cumplido.